Lo que estoy a punto de contarte es una leyenda que es muy popular en la ciudad de Oaxaca. Prepárate, porque te pondrá los pelos de punta, porque muchas personas han vivido situaciones similares a estas. En la primera calle de Morelos, arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros, un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue teatro de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después de cometido aquel crimen, lo que motivó que se le hubiese conocido desde entonces con el nombre de El Callejón del Muerto. Fue en aquel tiempo en que la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de mensuras de hierro empotradas en las esquinas, cuya luz mortecina y difusa apenas se alcanzaba a alumbrar un escaso radio, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, que vueltos en amplias copas y provistos de una escalera y una alcuza, comenzaban sus tareas por las calles de la ciudad un poco antes de cerrar la noche. Uno de estos serenos fue quien resultó víctima de aquel crimen. Aquella noche flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa. La quietud nocturna de la ciudad fue interrumpida de una vez cuando, por los pasos acompasados de los serenos que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas, al sonar la última campanada de las 12 del viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito alerta de un sereno. La una y todo sereno. Y como escalonadas sobre el filo de la medianoche, fueron rodeadas las voces lejanas y apagadas de los demás serenos que anunciaban, según costumbre, la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad entregados al sueño. De repente, rasgando las impalpables entrañas del silencio, de aquel solitario callejón partió un agudo, prolongado, un penetrante grito de agonía, al que respondieron los aullidos de los perros de los contornos, aullido doloroso y lúgubre que delataban el paso sigiloso de la muerte. Después, el silencio volvió a cubrir ese lugar como invisible mortaja, las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un farol de mano. Era como una sombra, se movía y avanzaba velozmente. Como si tuviese alas en los pies, parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delataran sus pisadas. Al llegar a la antigua calle del Marquesado, hoy División Oriente, torcido hacia la derecha en dirección al templo de dicho barrio, tocó la puerta de un cuarto con recios e insistentes aldabonazos que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. «Vamos, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Disimule su merced lo intempestivo de la hora. En uno de los callejones de atrás de la Soledad ha sido apuñalado un hombre y requiere confesión». «¿Cómo?», reaccionó el padre. «¿Y no se te ocurrió recurrir al auxilio del cura de la Soledad, el de San José?». «No, padre. El moribundo quiere que sea su merced quien lo oiga en confesión». «Bien, hijo», dijo el padre. «Sus motivos tendrá, aunque el tramo es largo y la noche está oscura como boca de lobo. Vamos, alumbra y guía». A la mitad del callejón, tendido boca arriba, yacía el sereno, moribundo, mostrando tremenda puñalada en mitad del pecho. Era una puñalada de mano maestra. «Ahí está, padrecito, ahí está». «Bueno», dijo el cura, «toma el farol, que no lo necesito, y retírate a cierta distancia mientras lo confieso». Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo.
Fue una confesión larga y penosa, interrumpida a cada rato por los espasmos de la agonía, mas la necesidad de desahogar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo la linterna. Dio voces repetidamente llamándolo, pero nadie respondió. Intrigado por esta circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel que había confesado todos sus pecados a tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces al levantar el extremo de la capa con la que había cubierto el rostro de aquel pobre difunto, descubrió que aquel desconocido que ahora yace cadáver a la mitad del solitario callejón era el mismo que había ido a llamar a la puerta del cuarto, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. El padre había confesado a un muerto y el propio muerto lo había hallado a su confesión. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados, a tientas y como pudo, porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado ese muerto, regresó al cuarto. Muchos días después, presa de una violenta fiebre, aquel buen cura, a quien no se sabe qué oculto y misterioso designio había escogido para participar en tan terrible lance, se debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero a funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con el que escuchó la confesión de aquel hombre moribundo.